Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Estamos con el doctor Jorge Flores Valdés. Él es investigador emérito del Instituto de Física de la UNAM y hasta hace algunos días coordinador del Consejo de Ciencias de la Presidencia del CCC. Gracias, doctor Jorge Flores, por estar con nosotros. Muchas gracias. Doctor, es un momento interesante para platicar contigo acerca de varios temas. Y son varios los que vamos a tratar, pero antes que nada, pues quiero comenzar por una de las últimas actividades que tú tuviste, comenzando este 2016, y es la presentación de los últimos trabajos de esta colección de libros, ¿Hacia dónde va la ciencia? Platícanos, ¿por qué nació esta iniciativa? Hemos visto de las primeras presentaciones a esta última que los contenidos han mejorado, las investigaciones son más profundas, y se van más a las necesidades del país. Platícanos, ¿qué ha pasado? Este es un programa que se llama ¿Hacia dónde va la ciencia en México? Y más bien se debería llamar ¿Hacia dónde debe ir la ciencia en México? Y que es parte de un convenio tripartita entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, la Academia Mexicana de Ciencias y el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. El programa consistió en realizar una serie de actividades desde hace ya 3 años para buscar los nichos de la ciencia mexicana. ¿Y qué cosas son los nichos de la ciencia mexicana? Bueno, son aquellos temas o problemas en donde los investigadores mexicanos pueden realizar contribuciones importantes, tanto desde el punto de vista del avance del conocimiento a nivel internacional, como desde el punto de vista de contribuir a la solución o a mitigar algunos de los grandes problemas nacionales que tenemos. Entonces, durante 2013 iniciamos esta búsqueda de los nichos desde 3 perspectivas. La perspectiva disciplinaria o académica, la perspectiva de los usuarios, o sea, de los grandes problemas, y la perspectiva de las técnicas, como la óptica o la computación o la biotecnología. Y entonces así teníamos que hablar de astronomía, de química, o bien del problema del agua o de la migración. Y teníamos entonces en cada una de estas perspectivas 10 grandes temas, de tal manera que estábamos trabajando 30 temas. Y decidimos consultar a la comunidad científica en términos de un conjunto de mesas redondas. Pero como ya la comunidad científica tiene una representación muy importante en la provincia, en los estados de la República Mexicana, pues decidimos hacer una mesa redonda por cada tema en el área metropolitana de la Ciudad de México y otra en alguno de los estados de la República, de tal manera que empezamos a hacer 60 mesas en 2013. Y en cada una participaban más o menos 5 personas, pero luego empezaron a buscarme muchas gentes y querían participar. Que querían ellos también organizar otras mesas redondas, en particular las gentes de ciencias sociales y humanidades quisieron organizar muchos más, la gente de comunicación de la ciencia, las personas involucradas en el mar, en fin, empezó a crecer aquello y al final nosotros logramos organizar 96 mesas redondas. Eso no se ha hecho nunca en la historia de México. ¿Nunca se había hecho algo así? Nada, por el estilo. De hecho, pues más o menos participaron 5 expertos en cada mesa y pues por 96 son como 500, un poco más de 500 los expertos que dieron su opinión, pero además hubo un público del orden de 10,000 personas asistentes a las mesas, de tal manera que llegó a un público muy amplio, pero siempre gente interesada en el desarrollo de la ciencia. Bueno, después vimos que era muy conveniente dejar por escrito, dejar plasmados las contribuciones que habían hecho estas 500 y tantas personas en las mesas redondas, y en el año 2014 entonces empezamos esta serie de libros que tú mencionabas, que se llama ¿Hacia dónde va la ciencia? México, que la búsqueda es líneas de acción, proponer líneas de acción. Entonces se presentaron los trabajos y además
de manera ya muy concreta, con el mismo formato en todos los casos, las líneas de acción, unos proyectos en donde ya hay actores, ya hay objetivos muy concretos, en fin. Hasta ahora hemos publicado 18 libros que van desde cosas muy disciplinarias como astronomía, astrofísica, física y química, hasta problemas sociales muy importantes como la migración, la ética, el problema de la economía de México, en fin, la ingeniería. Tenemos 18, vamos a publicar, todavía tenemos el material ya listo para otras 5 libros más o menos. Y en ellos pues ya se tiene un documento muy interesante porque es no solo el diagnóstico de la ciencia mexicana, sino por dónde puede realmente avanzar de manera más eficiente. Bueno, y luego en el curso del 2015, en el último año, se organizó una serie de reuniones muy concretas, ya para precisar mucho los proyectos que se podrían presentar a los órganos ejecutores, fuera el CONACYT, fuera la empresa privada, fuera las secretarías de Estado, muchas tienen que ver con esto. Y ahí se organizaron 8 reuniones que llamamos nacionales, en cada una de ellas participaron 64 personas, discutiendo 8 temas ya muy específicos de los diferentes campos o de las diferentes perspectivas que habíamos tenido. Y bueno, ahí han salido ya los documentos que son resúmenes ejecutivos, que se les puede presentar ya a las personas que toman la decisión. Y otra vez participaron pues como 500 personas más, de tal manera que en todo este proyecto de hacia dónde va la ciencia en México han participado del orden de 1000 expertos, que son científicos, muchos de ellos investigadores, pero también industriales, también políticos que tienen que ver con las decisiones en la ciencia. ¿Y en dónde aterriza eso? En los libros, pero esto lleva a y la en los actuación. resúmenes ejecutivos. Y eso se presenta y se ha presentado a muchas instituciones ya, que son las que eventualmente tienen que apoyar los proyectos, porque esto no es una cuestión que el Consejo Consultivo de Ciencias es consultivo, no es un órgano de apoyo a ningún proyecto, sino es un órgano de planeación, que es la función que ya cumplió. En esta presentación, el doctor Enrique Cabrero, director del CONACYT, dijo que pues esta era una hoja de ruta para el PECITI, pero ¿no se había hecho antes trabajos así similares? ¿Por qué no se había hecho este tipo de...? De una consulta tan amplia yo creo que no había sido hecha. Sí se habían consultado desde luego a muchos grupos de investigación, a las universidades, en fin, pero una encuesta, un análisis, un estudio de la magnitud como el que hemos hecho, estoy absolutamente seguro. Yo tengo 50 años en esto y sí, los conozco muy bien todas estas acciones y no se había hecho antes. Entonces llena un hueco, es un hueco. No creo que se haya hecho en muchos países, una acción tan extensa y tan participativa de la gente que sabe de política científica, de política, de economía y sobre todo de investigación en la ciencia, en las ciencias sociales, en la ingeniería. En este sentido, este tipo de ejercicios, este tipo de resúmenes ejecutivos, ¿incidirán en la política científica en México? Yo creo que sí, porque para empezar, el CONACYT mismo estaba involucrado. En la parte del convenio tripartita está involucrada la Academia Mexicana de Ciencias y esos son como 2.400 miembros, o sea, es una parte importante de la gente que hace investigación en nuestro país. Entonces yo siento que de una manera u otra van a afectar mucho. Espero también que esto llegue al presidente de la República, porque todas las cosas que nosotros hicimos a lo largo de los últimos 6 años, en algún momento los comunicábamos al presidente y nos contestaban, y nos hacían caso, y muchas acciones han surgido de ahí, como el Instituto Alfonso Reyes, o el buscar identificar el arte novohispánico,
o el cambio de actitud frente a las energías renovables, en particular a la energía solar. Entonces, sí, sí tiene efecto. Sí, tiene efecto. ¿Y tú crees en estos 50 años que llevas en la ciencia mexicana, tú crees que a los políticos les interesa la ciencia? Yo creo que no han acabado de entender que sin un apoyo fuerte a la generación de conocimiento en todos sus aspectos, el país no puede salir adelante. Va a seguir siendo un importador de conocimiento y no va a alcanzar el conocimiento, como se dice aquí, y entonces no va a ganar dinero. Eso es lo interesante. Lo interesante que tienen que aprender los empresarios y los políticos es que apoyando a la investigación en ciencia, en tecnología, en innovación, los principales beneficiarios van a ser ellos mismos. Eso no lo hemos logrado permear. No se ha podido llegar a que los grandes empresarios de México digan, ah, mira, si nosotros le metemos por aquí y apoyamos este tipo de innovaciones, pues vamos a tener nuevos procesos, nuevos productos que vamos a poder competir con lo que hacen en Holanda o en Estados Unidos. Y bueno, ahí lo que se tiene que hacer es remachar. Yo creo que una cosa muy importante que tenemos que hacer es que en las universidades privadas se haga investigación, como se hace en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Porque el hecho de que haya presencia de investigadores, de gente que está tratando de alcanzar el conocimiento, va a permear y va también a influir en los jóvenes que están estudiando en estas universidades. Pero esos jóvenes son los que van a ser los empresarios del muy cercano mañana. Entonces es muy importante que ellos estén conscientes de que existe la ciencia y de que la ciencia es útil para ellos y para que ellos ganen más dinero. Entonces, que se haga investigación en la universidad privada y en la universidad pública, pero en la universidad privada con fondos públicos. No, puede ser. Yo no escatimaría eso. Es decir, por ejemplo, que el CONACYT apoyara. De hecho apoya, ¿no? De hecho apoya. Sí, no, yo creo que no hay que hacer esa limitación. Digamos, pensemos en nuestro vecino del norte, que es el principal productor de ciencia del mundo. Bueno, se hace en las universidades públicas, como la Universidad de California, pero se hace ya probablemente hasta más en la Universidad de Harvard, que es una universidad privada. Y sin embargo, la National Science Foundation o el Departamento de Energía o todos estos, la NASA, en fin, apoyan investigaciones en Princeton, en Chicago, todas son universidades privadas. Entonces yo no creo que haya que tener esa cortedad de miras. En la presentación de esta colección de libros de Hacia dónde va la ciencia, se mencionaron muchas necesidades para el sector. Uno de ellos es la creación de plazas para los investigadores que se gradúan tanto en México como en el extranjero. Una solución pues fue que puso el CONACYT fue la creación de las cátedras. Sin embargo, seguimos perdiendo cerebros, sigue habiendo fuga de cerebros. Las cátedras CONACYT han sido un buen esfuerzo, pero no suficiente. ¿Cuál es tu opinión? Ha habido otro proyecto que es, yo creo, copiable en otras universidades, y es el que hizo el anterior rector de la UNAM, José Narro, en dos aspectos. Él consiguió un apoyo para financiar la jubilación de gente ya de la tercera edad avanzada, y que eso dejara libre plazas que fueron ocupadas por muchachos o muchachas menores de 37 años. Inventaron esa edad, ¿no? Uh-huh. Pero además hizo otra cosa, consiguió que nosotros, los investigadores eméritos, generáramos para las instituciones donde trabajamos una plaza y media por cada uno de nosotros. Y ya en total esto ha dado como 500 o 600 plazas nuevas, más las 300 más 200 que dio el CONACYT, pues son 1000 plazas nuevas. Pero la Secretaría de Educación Pública para las universidades públicas estatales
tiene muchas plazas, ¿eh? Tiene muchas, muchas plazas. De tal manera que yo creo que en este momento se puede ya evitar la llamada fuga de cerebros. ¿Sí se puede evitar? Pues ahí están los números. Se supone que para las universidades públicas estatales, solo las estatales, hay del orden de 3,000 plazas, más todas estas que estamos mencionando, más la posibilidad de renovación de cátedras CONACYT, más lo que los centros públicos de investigación puedan adquirir. Yo creo que se está en la capacidad de encontrar pues lugar para muchos jóvenes en el futuro. Y en los últimos años así ha ocurrido, ¿no? Pero hubo una época que sí tienes razón, hubo una época en que prácticamente no había plazas nuevas y entonces los chicos tuvieron que emigrar. Pero ahora siguen emigrando porque no hay buenos trabajos. O sea, por ejemplo, si en Estados Unidos, como tú lo dices, el principal productor de ciencia del mundo, a un investigador le ofrecen, un investigador joven, le ofrecen o se va a hacer su doctorado y ya estuvo trabajando en alguna industria y tiene la oportunidad de quedarse ahí, lógicamente que va a ser una mejor oportunidad que regresar acá. Pues sí y no, porque ahí depende mucho de la actitud que tenga esa persona. Hay personas que lo único que les interesa es sí que producir unos artículos más interesantes o tener facilidades más grandes para hacer experimentos en un laboratorio, ¿no? Pero hay otros que aparte de eso también les interesa el progreso del país, colaborar con que la ciencia llegue a ser parte de la cultura mexicana, en fin, que todos estos desarrollos contribuyan a la mejoría de la sociedad de México. Entonces, pues mucha gente, aun cuando le ofrezcan puestos interesantes, si tiene una posibilidad en México, sí regresa, y lo vemos con mucha frecuencia. De hecho, hay algo que no se aprovecha lo suficientemente y que son todos estos pues doctores mexicanos o investigadores mexicanos que están trabajando en el extranjero y en particular en los Estados Unidos, porque ellos son una fuente muy interesante de información, de colaboración, de recepción de estudiantes graduados, y algunos de ellos están en posiciones ya muy razonables. Pero no hay esa relación. Hay muy poca. Hay muy poca. Pero eso es algo no que sí es algo que deberemos trabajar en el futuro cercano. Antes no ocurría, porque no había casi investigadores mexicanos fuera de México. Yo le llamaba eso el chilaquile efecto, ¿sí? que le gustaban los chilaquiles y entonces la gente regresaba, ¿no? Pero cuando se empezaron a cerrar las plazas, pues sí, la gente, por mucho que le gustaban los chilaquiles, pues lo que hizo fue mejor que hubiera tortillas en los supermercados en Texas, ¿no? O en California. En Chicago, exacto. ¿Verdad? Como es el caso. Entonces ya hay chilaquiles en los Estados Unidos. Entonces ya no importa el chilaquil effect, pero sí importa el otro aspecto que yo mencioné de un nacionalismo bien orientado que entonces invita a la gente joven a regresar a trabajar a México. Y hay esa conciencia por parte de quienes dirigen, tú que has estado cerca de los que dirigen el país y los que dirigen la política científica, ¿hay esa conciencia de esa pérdida de cerebros? ¿O como que pues hagan lo que puedan? No, yo creo que sí están preocupados. En algunos momentos se negó que hubiera la fuga de cerebros. En otros se dijo, pues tenemos que levantar las manos porque no podemos hacer nada, porque no tenemos los recursos. Pero yo creo que en este momento sí hay una conciencia de que es importante el tratar de retener a nuestros jóvenes con alto conocimiento. Por ejemplo, uno de los libros del programa Hacia dónde va la ciencia en México tiene que ver con migración y desarrollo.
y que por cierto lo tradujimos al inglés, porque es muy importante para este problema de la migración, pues ahora sí que para toda América del Norte, ¿no? Entonces, allí se hizo un estudio que nosotros es otra de las cosas que a veces conseguimos, que el CONACYT apoyara a la Universidad de Zacatecas para hacer este estudio de algo que es muy importante, que es cuál es la migración de mexicanos a los Estados Unidos, pero mexicanos con un alto nivel de educación, por ejemplo, doctorados y cosas así. Y bueno, hay unos resultados bastante sorprendentes, son muchos, son muchos, y más de los que creíamos. ¿Cuál es tu balance al salir del CCC? Bueno, yo creo que la ciencia en México, muy poco a poco, pero está adquiriendo ya un lugar, un sitio donde, pues, es, por así decirlo, ya nuestra casa, ¿no? Tenemos ya acceso a muchos fondos, acceso a muchas autoridades, a periódicos y a veces hasta medios como este, de la televisión y el radio. Por ejemplo, hay muchos periódicos ya que tienen páginas de ciencia, cosa que hace 10 años era inconcebible totalmente. Entonces, yo creo que poco a poco se ha ido adquiriendo un lugar para la ciencia mexicana dentro de lo que la sociedad mexicana anda buscando. Pero todavía tenemos un camino muy largo por recorrer. México anda como en 120 millones de habitantes, ¿no? Por ahí. Más o menos. No sabemos muy bien, pero más o menos. Y pues se acerca apenas a algo así como 25,000 miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Es muy poco. Entonces, per cápita, pues, es bajísimo. En ese sentido estamos muy atrasados. Ahí siendo muy críticos, doctor Flores, Corea y México estaban en el mismo momento para haber despuntado. Esto se ha tratado en muchos lugares, en muchos estudios, en muchos análisis. La famosa sociedad del conocimiento que no se ha alcanzado, que Corea sí, de alguna manera. ¿Qué pasó ahí y cómo ves en perspectiva? Bueno, yo creo que lo que hubo fue una decisión de los empresarios, me parece a mí, de los empresarios coreanos, de favorecer la innovación. Y eso fue lo que les abrió el camino, ¿no? Y entonces las lavadoras que antes eran todas occidentales, de repente son hechas en Corea, ¿no? Inventadas en Corea. Entonces, yo creo que hubo un cambio de actitud y dijeron que pues vamos a entrarle duro en estos campos, vamos a concentrar esfuerzos y vamos a hacer también unas empresas innovadoras. Y eso creo que fue la gran diferencia. Yo creo que por ahí de hace 30 años México estaba más avanzado en ciencia que Corea. Corea, sí. Sí. Y México se atrasó y quedó en el atraso. Sí. Y ahí no hay nada que hacer ahora. Yo creo que sí, claro que sí. Precisamente lo que estamos haciendo hacia dónde va la ciencia en México, que es encontrar estos nichos que encontraron los coreanos y que les sirvió para promover su desarrollo. Pero ¿y aquí los empresarios dónde están? Bueno, tenemos a muchos de los más ricos del mundo, entonces sí existen. Sí existen, pero no están apostando por ciencia mexicana. Sí, yo creo que no lo suficiente. No lo suficiente. Te ha reconocido como el creador del Sistema Nacional de Investigadores, el cual ya cumplió 30 años de vida. Hicimos una mesa en la que tú participaste, en donde se mencionó la necesidad de modificar el sistema. Tú dijiste no estar de acuerdo con los cambios. ¿Sigues pensando en no modificar el Sistema Nacional de Investigadores? Bueno, es que el Sistema Nacional de Investigadores realmente ha servido para muchas cosas. La primera y más inmediata es que
pues salvó la deserción de la comunidad científica Claro. en 1984, cuando la inflación era de unos porcentajes anuales increíbles que no se nos pueden imaginar ahora, y en donde la gente que se dedicaba a la investigación pues no tenía, ahora sí que apenas como que vivir, de veras. No podía comprar un coche del año, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso fue su primer efecto, que sigue siendo válido. Sigue dando un sobresueldo, una beca, llamémosle, que pues a la gente le sirve mucho. Pero otra cosa muy importante es que levantó el nivel de la evaluación, homogeneizó la evaluación de los investigadores en todo el país. Porque antes era más difícil tal vez ser un investigador titular aquí en la UNAM que en la Universidad de X estado, ¿no? Allá era mucho más fácil. Pero ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores es igual de difícil si uno trabaja en la UNAM que si trabaja en la Universidad de Sinaloa. Es lo mismo. Se utilizan los mismos criterios. Entonces, eso hizo que se levantara el nivel en otras instituciones que estaban mucho más atrasadas que las que estaban en el centro del país. Entonces, en ese sentido, el sistema fue realmente importante para modificar la estructura de la ciencia mexicana y el nivel digamos, de excelencia que se tiene. Entonces, yo creo que al principio los criterios de selección eran muy parejos, se aplicaban en prácticamente todas las áreas, y con el hecho de que se abran más comisiones, esta acción de homogeneización de los criterios de evaluación se pierde un poco, ¿no? En ese sentido, yo creo que era mejor antes. Pero bueno, es Porque algo... hablan de que se ha pervertido, es un sistema perverso, ¿no? Y volvemos al caso de Corea, ¿dónde está la innovación? Sí, bueno, el sistema desde el principio promovió que los investigadores hicieran dos cosas. Uno es que publicaran en las revistas de primer nivel, y dos, que produjeran otros investigadores, es decir, que fueran tutores de otros chicos para obtener el doctorado. Bueno, ambas cosas funcionaron. Cuando uno pinta la curva de las publicaciones mexicanas, va a seguir con una pendiente muy pequeña, y en el momento de la creación del SNI cambia radicalmente, y está pero muy bien documentado esto. Entonces, el hecho de haber dado como criterio el que se publicara en revistas buenas, que circulan en todo el mundo y que tienen criterios fuertes para definir qué artículos publican y qué no, o sea, los resultados deben ser interesantes, pues repercutió. No se hizo nada equivalente, por ejemplo, en patentes o en reconocimiento de la innovación. Y eso es algo que tal vez debería tomarse en cuenta. Pero no es un sistema nacional de investigadores el que debe hacer eso. Porque realmente si uno saca una patente, ya vale mucho sacar una patente, pero el chiste es que esa patente luego produzca su propio dinero. Entonces no tiene por qué usted promover, pagar por el hecho de obtener patentes. Esas se deben pagar solas, y si no, es como tener un gran artículo escondido en el cajón de mi escritorio. En ese sentido, se acaba de crear una ley para fortalecer la innovación. ¿Cómo le van a hacer ahora? Porque pues, los investigadores no están acostumbrados a pensar empresarialmente. Sí. Algunos sí, hay pocos, hay casos sí. muy exitosos, pero son muy pocos. Muy poquitos, sí. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo pues no ves sé. ahí? Ahí sí no sé. No sé, pero y yo creo que lo que se tiene que hacer es, para modificar esto, es un conjunto de acciones de divulgación muy específica, en donde se conjunte un grupo de científicos, muchos de ellos que sepan
este tipo de acciones con empresarios y que se organice una sesión de, no sé, media mañana o un desayuno largo o algo así, en donde estos investigadores que conocen los mecanismos para llevar a cabo la innovación y que han sabido llevar pues el camino de la investigación, el desarrollo tecnológico, finalmente la comercialización, que les platiquen y que los hagan conscientes a este grupo que podría ser, no sé, 40 o 50 empresarios mexicanos. Entonces, yo creo que eso es una acción muy factible, no es nada cara, es muy interesante y que podría repercutir mucho en realmente que muchos más investigadores mexicanos llegaran a tener empresas como en otros países, en particular en Estados Unidos. Doctor, se está creando la Secretaría de Cultura y el CONACYT sigue siendo consejo. ¿Tú piensas que debe ser siendo consejo o debe ser secretaría? Yo siempre dije, cuando organizamos aquel grupo que se llamaba de los 66, que también lideraba a José Narro, y que le presentamos al presidente Peña Nieto, era el presidente electo todavía, los resultados de las opiniones de un grupo muy grande de 66 instituciones, ¿sí? Eran personas, pero representaban de alguna manera a instituciones académicas, políticas, empresariales, de todo. Bueno, entonces ahí se discutió mucho si a México le convenía tener una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación o no. Curiosamente, del grupo de los 66 no salió una posición definida. La mitad estaban de acuerdo en que sí, porque yo estaba de acuerdo en que sí era útil levantar el nivel político de la ciencia mexicana, y la otra mitad pues decía un poco que eso lo único que iba a hacer era aumentar la burocracia, encarecer los procesos, en fin. Bueno, se le presentaron muchas ideas al presidente Peña Nieto, pero en particular esta, y pues se dijo la verdad, se dijo que no había consenso. Y ahí él fue muy explícito y dijo que no haría una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero ahora ya cambió, porque ahora, antes la ciencia y la tecnología estaban al mismo nivel que la cultura humanística, ¿no? Claro. Porque eran dos comisiones o dos consejos, claro, ¿no? Conaculta y CONACYT. Lo mismo ocurrió hace muchos años con el INBA y el INIC. El INBA era el Instituto Nacional de Bellas Artes y el INIC era el Instituto Nacional de la Investigación Científica. Y se crearon más o menos al mismo tiempo. Pero como dije el otro día, y quienes lo usaron no muy bien, pero bueno, al INBA le dieron un palacio. Claro. Y al INIC un changarrito ahí en la calle de Puente de Alvarado. Entonces, yo espero que se reconsidere esta cuestión de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque sí sería algo que contribuiría. Por ejemplo, uno podría pensar, bueno, voy a tener una secretaría con 3 subsecretarías, una de ciencia, una de tecnología y otra de innovación. Y entonces, entonces ya se podría empezar a pensar en acciones muy concretas. Exacto. Ha aumentado el número de mujeres científicas, pero hay muy pocos encargos directivos. ¿Por qué, doctor? Bueno, aquí en la UNAM no hay tan pocas, no hay tan pocas. Donde depende mucho de las ramas. Por ejemplo, en física es solo el 15% que son mujeres. Pero en cambio en las ciencias biológicas es mucho más, son casi parejas. En la licenciatura aquí en la UNAM, que son los datos que conozco, ya son más mujeres que hombres, ¿sí? Y lo que pasa con las personas del género femenino es que les es más difícil la vida académica. ¿Y por qué? Pues porque el momento en que un muchacho está normalmente terminando su doctorado o algo así, es también el momento de la reproducción.
Y eso para las mujeres implica mucho tiempo, mucho trabajo, cambios en su organismo, en fin. Entonces, sí es más difícil conjugar la investigación científica y sobre todo la parte de formación para una mujer que para un hombre. Entonces, eso pues repercute eventualmente. Pero creo que poco a poco se ha ido cambiando esto. En muchos institutos ya el cuerpo directivo está fundamentalmente hecho por mujeres. Nosotros en estas reuniones nacionales que organizamos, pues se vio la diferencia, ¿eh? En algunos campos había la mitad de las mujeres y en otros, como en ingeniería, eran poquísimas. Pero, ¿y en puestos directivos de la ciencia, cree que haya más en el futuro? Yo creo que sí va a haber más. De hecho hay en ciencias de la Tierra, por ejemplo, ya, ¿no? Biomédicas, fisiología celular, ciencias del mar, en fin, muchas dependencias aquí que marcan un poco La diferencia. marcan un poco el ritmo, ¿no? Ya son mujeres, ¿eh? Termina tu gestión en el CCC y ¿qué sigue para ti? Pues yo en este momento estoy dedicado 100% a la investigación en física. Tengo dos trabajos, uno que es experimental y teórico sobre vibraciones elásticas y análogos clásicos de sistemas cuánticos, y otro que es muy interesante, que le llamamos de los lenguajes, pero que no tiene que ver con los lenguajes, que es el estudio de las distribuciones de rango en diferentes circunstancias. Déjenme ponerles el caso de los tenistas, y eso es muy fácil de entender. El que tiene el rango número 1 se llama Djokovic, el 2 se llama Murray, el 3 se llama Federer, y así hasta 500 o 1000, ¿no? Bueno, el problema que hemos descubierto es cómo cambian el tiempo estas distribuciones de rango. Y parece que son universales y que son lo mismo para los tenistas, que para los golfistas, que para los idiomas, que para las empresas más importantes. O sea, aquellos que tienen un rango muy bajo, casi no cambian en el tiempo, y a medida que el rango es más alto, cambian muchísimo. Claro. Pero la forma en que cambian ya la encontramos. Eso lo acabamos de publicar, es un trabajo muy interesante. Entonces yo estoy metido en eso. ¿Y hay algo que sientas que te falta por lograr en tu carrera? Pues sacar un súper artículo. ¿Ya? No, bueno, ya has hecho varios publicaciones. He hecho varios, pero sacar uno así de esos que puedan simbrar al mundo, ¿no? Pero bueno, eso es una gran ilusión. Ya. Por último, doctor, en cuanto a la parte de, volviendo al tema, Corea, los empresarios, México, innovación, política científica, ¿qué falta y hacia dónde debe ir? Creo que los científicos emprendedores, llamémosles, deberían organizar de manera sistemática, con ayuda de CONACYT, de la Academia, del CCC, esta participación íntima con los empresarios. Hablar, no mandarles un artículo, ¿no? Sino contarles cuál ha sido su experiencia, qué cosas tienen ahí en el laboratorio que ellos ven que sería muy factible, que fuera factible llevarla a la práctica, al comercio, porque finalmente, pues todas esas cosas, por eso digo que eso de que haya un sistema nacional que promueva las patentes y que pague por eso, no está bien, porque las patentes se deben pagar a sí mismas. ¿Y el 1% lo alcanzaremos? Pues yo creo que sí, yo tengo esperanza que sí. De hecho hubo un aumento, Pero es muy poquito. Pero sí ha habido, sobre todo en el año 13 estuvo fuerte. Pero sí, ya después ya no. Se paró un poco, sí. Sí, eso, está divertido. Hay que insistir que bueno que se haga paulatinamente, porque si entra todo esto de golpe no hay la capacidad de recibirlo bien. Pero en 2, 3, 4, 5 años sí. ¿Y los físicos están de moda? Porque
volvió a quedar otro físico en el CCC, el doctor Menchaca. Ah, Menchaca, sí. ¿Qué pasa con los físicos y los políticos? Es que los físicos somos muy listos. Ah, por eso. Está bueno. Gracias, doctor. Muy bien. Ande pues. Y gracias Muchas gracias a ti. por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital.